Este programa está dirigido a estudiantes de la asignatura de Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. Les invitamos a que preparen papel y lápiz para que hagan las anotaciones correspondientes a este programa. Deberán incorporar en su carpeta de experiencias las reflexiones y actividades que les estaremos solicitando. Este registro lo presentarán a sus docentes una vez que retornen a clases en sus escuelas. Llevar un orden en sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los temas con mayor claridad. Además, les insistimos en la importancia de generar relaciones empáticas, tolerantes y colaborativas en sus hogares, ya que de esta forma construyen las bases para un mejor aprendizaje. Como saben, la comunicación nos permite interactuar en sociedad a través de múltiples actividades que realizamos día a día. El lenguaje es la herramienta que nos permite construir nuestras relaciones con los demás. Y desde luego, esas interacciones sociales tienen ciertas pautas y convenciones que nos ayudan a convivir armónicamente. ¿Cómo sabemos que un árbitro marcará falta en un partido de fútbol si alguien le da una patada a quien conduce el balón? O en un juego de básquetbol, ¿cómo sabemos que si alguien lleva el balón y lo vuelve a botar después de agarrarlo con las dos manos, debe ceder la pelota al equipo contrario? Claro, porque al igual que en muchas actividades, los deportes se apoyan en reglas. Estas pautas son importantes, ya que sin ellas no sabríamos qué hacer o bien quienes participan podrían lesionarse. En esta ocasión nos centraremos en los reglamentos deportivos, con el fin de que puedan explorar algunos y escribir reglas de una actividad física. Para comenzar con el tema, recordemos la importancia de los reglamentos. Para ello, les invitamos a ver el video titulado El valor de los reglamentos para regular la vida social. Presten atención y realicen sus anotaciones. Bienvenidos a la cocina de autor. Hoy, en la sección El Café de las Musas, nos acompañan Blancanieves y el Mago Merlín para hablar sobre el valor de los reglamentos para regular la vida social. De acuerdo con tu experiencia, quiero preguntarte, ¿de qué manera podemos tener una buena convivencia y lograr que nos respetemos en diferentes lugares y situaciones? Con la experiencia adquirida en los viajes que he realizado alrededor del mundo, he comprobado que los reglamentos son sumamente importantes. ¿Cómo no saber qué es un reglamento si convivo a diario con 7 enanos, un príncipe, un rey y los animales del bosque? Un reglamento es un conjunto de reglas que regulan las conductas y actividades de los miembros de una comunidad, familia, grupo escolar, etc. Por ejemplo, el rey es muy estricto con las reglas en el castillo. No se pueden violar porque la sanción es el calabozo. Tenemos horarios para cada actividad y una regla muy rigurosa es la puntualidad. En cambio, cuando recién llegué a vivir con los enanitos, ellos no tenían reglas como tal, por lo que era muy difícil la convivencia. Por ello, empecé a proponer y generar algunas reglas y las aceptaron muy bien. ¿Para qué sirve un reglamento? Para mejorar la convivencia, respetar los derechos de cada persona y establecer obligaciones. ¿Cuántos tipos de reglamento hay? Hay diferentes tipos de reglamento. Por ejemplo, el comunitario, para vecinos y habitantes de una comunidad. Laboral, para mantener una sana convivencia entre los empleados y para dejar establecidas las políticas del empleador. Deportivos y de juego, los cuales se rigen por un grupo de reglas que favorecen el desarrollo de la actividad y convivencia de los participantes. El escolar, que puede incluir aspectos sobre el trato entre alumnos y maestros, así como sobre el trabajo en el aula. El familiar,
para establecer nuestras responsabilidades en casa. ¿En el ámbito jurídico es igual? En mis viajes por el tiempo, he conocido sociedades muy modernas en las que, en el ámbito jurídico, los reglamentos son emitidos por el Poder Ejecutivo de la Nación, como en el caso de México. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar un reglamento? Para elaborar un reglamento debemos tener en cuenta las personas a las que va dirigido, la persona que va a verificar su validación, la finalidad con que se va a escribir, los aspectos problemáticos que se desea regular, las acciones que estarán permitidas y las que no, las sanciones que se aplicarán si se incumple con el reglamento, el uso verbal en la redacción, por ejemplo, modo imperativo o perífrasis verbal. Algo importante que debemos señalar es que si no se respetan los reglamentos, se tienen consecuencias, como sanciones, peleas, accidentes, etcétera, etcétera. Por ello es fundamental que respetemos los derechos de las personas y cumplamos los reglamentos para tener una buena convivencia. Gracias a nuestros invitados por explicarnos para qué sirve un reglamento. Quiero terminar con una frase de don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Por hoy nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Como vieron, en los reglamentos en general hay tres componentes importantes: las reglas, las conductas o acciones que se regulan y las sanciones que se dan cuando hay incumplimientos. ¿Qué pasa cuando alguien quebranta las reglas repetidamente, por ejemplo, al jugar béisbol? O bien, si juegan con alguien a las escondidillas y quien busca hace trampa abriendo los ojos antes de tiempo. En efecto, el juego se detiene o la persona que transgrede las reglas es expulsada del juego. Por otro lado, las reglas también deben ser razonables. Por ejemplo, imagina que en el voleibol los partidos fueran de 5 horas. Nadie querría jugar. Por lo tanto, es muy importante considerar los diferentes aspectos de la actividad deportiva, como el lugar donde se juega, el equipamiento requerido, las formas de ganar o determinar un vencedor si se necesita desempatar una competencia, la duración, entre otros. Si quieren conocer reglamentos de diversos deportes y cuentan con acceso a internet, pueden visitar el sitio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, www.gov.mx/CONADE. Para que recuerden las características que tienen los distintos tipos de reglamentos, entre ellos los que regulan actividades deportivas, observemos el próximo material. ¡Corre video! Bienvenidos a ¿Qué dijo? El tema de hoy es diferencias y semejanzas entre normatividades, reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones. Para probar sus conocimientos sobre el tema, contamos con los siguientes concursantes: oradora, editora, maestra, luchadora social, feminista adelantada a su época. Ella es Hermila Galindo Acosta. Revolucionario, gobernador, jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República. Con ustedes, Venustiano Carranza Garza. ¡A jugar! La siguiente definición corresponde a ley, norma o reglamento. Norma jurídica, que rige un ámbito determinado por la que el Estado se dirige a sus gobernados para fijar lo permitido, lo prohibido y las sanciones por su incumplimiento. A. Ley. B. Norma. C. Reglamento. ¡Ley! ¡Así es!
Los límites marcados por la ley tienen el propósito de lograr una convivencia armónica entre los ciudadanos e instituciones. ¿Es lo mismo ley, norma y reglamento? A. Sí, solo cambia de nombre. B. No, pero están relacionadas. B. No, pero están relacionadas. ¡Bien contestado! La Constitución es la ley suprema de nuestro país, de la que se desprenden todos los demás ordenamientos jurídicos. En México no deben haber reglamentos cuyo contenido contravenga lo estipulado en una ley, la cual a su vez se debe regir por la Constitución. Completen la frase. Otras diferencias entre ley y reglamento son: A. ¿Quién la emite y dónde se aplica? B. Las obligaciones que algunas incluyen y su duración. ¿Quién la emite y dónde se aplica? ¡Correcto! Las leyes se elaboran en el Poder Legislativo, en el Congreso, y se aplican en todo el país o en un estado según su validez. También nos podremos encontrar con declaraciones cuyo propósito es proclamar determinadas situaciones o en su defecto la dignificación de ciertas cuestiones. Tal es el caso de la Declaración de la Independencia de un país o la Declaración de Derechos Humanos. Mientras que los reglamentos son elaborados por una autoridad u organismo para regular la convivencia en un ámbito específico. Ahora, ¿qué tienen en común las leyes y los reglamentos? A. Norman la convivencia. B. Establecen derechos y obligaciones. C. Incluyen sanciones. Todas las opciones. ¡Así es! ¡Punto para Venustiano Carranza! Menciona tres ejemplos de ley. Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Ley General de Salud. ¡Bien contestado! Ahora menciona 3 ejemplos de reglamento. Reglamento escolar, reglamento de básquetbol y reglamento de la biblioteca. Eso es correcto. Y el ganador es Don Venustiano Carranza. El premio es un viaje al refugio de Prinsengraft 263, mencionado en el diario de Ana Frank, donde su protagonista vivió y sufrió durante la Segunda Guerra Mundial las consecuencias de un sistema injusto y desigual. ¡Felicidades! Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? De acuerdo con la información que recién presenciamos, los reglamentos se diferencian de otros documentos que norman la conducta, como las leyes o las normas, dado que el reglamento es emitido por una autoridad. Los deportes más practicados, por ejemplo, tienen un reglamento emitido por las organizaciones internacionales que coordinan las competencias y se actualizan de modo regular. Sin embargo, estas reglas se pueden adaptar a las circunstancias. Recordarán también que en el video anterior reconocimos las maneras en que se escriben las reglas. Por ejemplo, en un reglamento de atletismo encontramos las siguientes redacciones. El respectivo juez, árbitro, debe decidir sobre cualquier reclamación u objeción respecto al desarrollo de la competición. Los jueces juzgarán y registrarán cada intento y medirán cada intento válido de los atletas en todos los concursos. Como observaron, hay formas verbales como el futuro o las perífrasis verbales construidas con el verbo deber, que se usan en la escritura de la regla. Para evitar que alguien dude de su validez, también es importante que se encuentren escritas sin faltas de ortografía. En relación con lo anterior, no pierdan detalle del próximo video. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas tenemos como invitados a la bibliotecaria y lexicógrafa española María Moliner, autora del Diccionario de Uso del Español, y al novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, quienes nos hablarán sobre la importancia de revisar la ortografía. Bienvenidos. Es un honor estar con ustedes.
Gracias por invitarnos a esta interesante charla. A lo largo del programa, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Escribimos un texto escolar en la misma forma que un mensaje de texto? ¿Por qué en ciertos tipos de texto se cuida más la ortografía que en otros? Si me permiten comenzar, una buena ortografía es la base de un texto bien escrito. Muy cierto, Cervantes. No podemos restarle importancia a la buena ortografía si tenemos en cuenta que muchas veces nos comunicamos por escrito. Hoy, gracias a la tecnología, resulta sencillo utilizar el corrector ortográfico en un procesador de textos. Sin embargo, no debemos depender de esa herramienta. A veces, escribimos con errores ortográficos por diferentes razones. Yo, antes de iniciarme en el estudio de la lengua española, era muy distraída y por esta razón cometía algunos errores. Otras causas de los errores ortográficos pueden ser la poca lectura y la influencia del lenguaje tecnológico como el que se utiliza actualmente en los mensajes de texto. Por eso es importante distinguir entre el lenguaje de un mensaje de texto en el que muchas veces las palabras se escriben tal como se escuchan y el que se utiliza, por ejemplo, para escribir un ensayo, un poema o los trabajos escolares de las diferentes asignaturas en los que se debe cuidar la correcta ortografía. Hay reglas ortográficas fáciles de aprender. Por ejemplo, el cambio de la letra Z por la letra C cuando usamos el plural de ciertas palabras como arroz, arroces, feliz, felices, capaz, capaces, pez, peces, luz, luce. Así podemos concluir que las palabras que terminan en Z, al pasar al plural, se escriben con C. Tenemos otras reglas que son invariables. Por ejemplo, las palabras que terminan en bilidad, como amabilidad, habilidad, debilidad, culpabilidad, entre otras, siempre se escriben con B alta. Excepciones a esta regla son las palabras movilidad y civilidad. Otra regla que se puede memorizar fácilmente es el uso de la H en palabras que empiezan con el diptongo UE, hueco, huelga, huerto, huella. Todas las palabras que empiezan con el diptongo UE se escriben con H inicial. Por otro lado, para reforzar una buena ortografía, resultan útiles algunas estrategias como las siguientes. A. Copiar pequeños fragmentos de textos literarios y poner atención en lo que escribimos. B. Memorizar poemas, canciones, refranes, adivinanzas y luego escribirlos sin consultar el texto. C. Consultar el diccionario cuando no estemos seguros de cómo se escribe alguna palabra. D. Escribir oraciones para recordar la ortografía correcta de palabras en las cuales hayamos cometido un error. E. Utilizar recursos visuales para recordar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra bota, que se escribe con B alta. Relaciona la altura de la letra con la altura de la bota. Hay que recalcar que la revisión ortográfica es parte del proceso de redacción de un texto. Si nos señalan algunos errores, no lo veamos como una sanción, sino como una forma para aprender a escribir mejor. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta la próxima. Ahora corroboramos que los reglamentos se asientan por escrito y en consecuencia requieren prestar mayor atención a la ortografía de las palabras. Por ejemplo, si olvidan los acentos en algunos verbos en futuro, se vuelven subjuntivos. Imagínense que un reglamento diga, ganará quien anote más goles, en vez de ganará quien anote más goles. La regla deja de entenderse solo por la falta del acento.
Les invitamos a que revisen un reglamento de algún deporte de su elección, como en el sitio de la CONADE que les sugerimos recientemente. Si no tienen uno a la mano, pueden escribir las reglas de una actividad deportiva o semejante, como una competencia para saltar la cuerda en equipo o una carrera en costales. Después de revisar o escribir un reglamento, respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que las actividades deportivas tengan reglas? ¿Qué aspectos están considerados en el reglamento que están leyendo o escribiendo? Se toman en cuenta la duración del juego, la cantidad de jugadores, las personas encargadas de hacer que las reglas se cumplan. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si se añaden o quitan reglas al reglamento? ¿Qué tipo de sanciones se incluyen y cómo se redactan? ¿Qué recursos se utilizan para revisar la ortografía? Les invitamos a escribir sus respuestas a las preguntas anteriores, o si redactaron las reglas de alguna actividad deportiva, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. De esta manera podrán presentar su trabajo al docente, compañeras y compañeros cuando regresen a las aulas. Hemos llegado al final de esta sesión. Antes de despedirnos, les recordamos la importancia de colaborar en las actividades domésticas para lograr un ambiente de aprendizaje saludable. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta luego!